cómo terminó la guerra, porque ahora vamos a ver como lo que pasó después de la Primera El Guerra Tratado de Mundial. Versalles. Excelente, Tratado de Versalles, 1920, el que establecía sanciones contra Alemania. Hablamos que era más o menos injusto, ¿no es cierto?, porque Alemania no había comenzado la guerra. Pero bueno, así es la injusticia, ¿no? Así es la vida. También hablamos de que tenía que indemnizar a medio mundo literalmente, no a medio mundo de forma como exagerada. Así que les voy a compartir pantallita para que vayamos retomando, recordando un poquito cómo funcionaba esto, ¿ya? De más está decir, si tienen dudas, preguntas, consultas, comentarios, chistes, cosas para agarrarme para el deseo, lo puede decir de forma respetuosa y cariñosa. Esa fue la clase 14, claro, porque esta es la clase 15. Perdónenme. Te las tengo numeradas porque si no me pierdo. Ya, entonces vamos a hablar de lo que está pasando después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Aquí estamos viendo bueno, cuando Francia firmó el armisticio. Ay, ¿cómo le puede gustar pronunciar tantas palabras? La amnistía, ¿no es cierto?, en el tren de París, que lo conversamos, que después Hitler va a hacer algo parecido por ahí. Y también el Tratado de Versalles, ya que lo estuvimos conversando. Uy, qué fome la diapositiva, perdón. Siempre se me va a poner foto. Bueno, ¿se acuerdan más o menos cómo estaba el mundo? Como geográficamente le había mostrado mapitas, no sé si se acuerdan. ¿O no? Sí, se lo muestro. Uy, me asusté. Ya, recordemos que el mundo ya estaba en Europa, ¿no es cierto? Tenía que haber puesto una foto probablemente, sí, se me fue. Estábamos, ¿no es cierto? Teníamos Europa, teníamos los imperios centrales constituidos por el imperio, bueno, Alemania ya, después de la unificación de Alemania. Italia, después de separarse, ¿no es cierto? Y la parte de Austro-Hungría, ¿ya? Y después teníamos la triple entente, compuesta por Inglaterra, Francia, Rusia, ¿cómo se llama este otro país? Serbia. Teníamos todos esos países que estaban como a los costados, ¿ya? Después de la Primera Guerra Mundial, lo que pasa es que Austria-Hungría se separó, ya por problemas como más civiles, ¿no es cierto? Una guerra civil. Recuerden que lo que había detonado la guerra era el asesinato de Francisco Francisco Fernando, el heredero húngaro, que lo mataron los austriacos, entonces se generó mucha pelea y se separaron, ¿ya? Se disolvió Austria-Hungría. Alemania, bueno, ya se pasa a ser Alemania, eso ya había pasado hace un ratito. Y en este tiempo teníamos el Imperio Turco, ya que también cayó, ¿ya? Recordar que si bien Turquía pertenecía a los imperios centrales, no tuvo mucha participación en la guerra. Igual que Japón, tampoco participó en la guerra, ¿ya? Esos países venían como más para después, para la Segunda Guerra Mundial, que va a ser la próxima clase. Así que atentos porque se viene en exclusiva. Después de la Primera Guerra Mundial, como ustedes bien sabrán, se cayeron ya todas las monarquías absolutas. ¿Se acuerdan cuál fue la última monarquía que quedó? Rusia. La rusa. Excelente, Dani Benja. Y hola, Alanto, que viene llegando. Rusia era el último país que había quedado con los zares, ¿no es cierto? Lo habíamos hablado cuando vimos el tema de Rasputín. Y después de la Primera Guerra Mundial, todas cayeron, ¿ya? Así que teníamos toda Europa como república. O sea, repúblicas diferentes, por supuesto. Y con la disolución de Checoslovaquia, recordemos que era como, o sea, no era Checoslovaquia, sí. No. Uy. Con Austria-Hungría, que soy tonta. Porque dije Checoslovaquia. Ya, con Austria-Hungría, eso. Se disolvieron varios. Carlita, no eres tonta. Ah, verdad, perdón. Verdad, no se dice eso. Es que me Su apavé. propio argumento. Uy, perdón. Me apavé. Es que ese tema, como que dije, ¿por qué dije eso? Me Consejos traspapelé. tengo que para mí no tengo. El director no juega en el partido. Acuérdense de eso. Claro. Oye, ¿ustedes ven a San Paoli jugando? ¿No? Así que... Pero, profe, San Paoli jugó así fútbol. Ya, pero la cuestión corría con... Ya, chao. Predica, pero Buta no aplica. Ya,
Ya, tírenme basura, no, así de eso se trata. No. No, tranqui, chiquilla, no, es que me apagué porque después dije, chuta, no, pero Checoslovaquia es un país actual, ¿por qué estoy hablando? Y claro, pues, me apagué, pero no era Checoslovaquia, nada que ver. Omiten esa información de su cabeza, era Austria-Hungría. Ya, uy, de aquí tengo mucho que ver en la pieza, no sé qué onda, está la estufa prendida. Ya, entonces cayó Austria-Hungría, o sea, no cayó, se separó Austria-Hungría, ¿no es cierto? Y gracias a la separación de Austria-Hungría, quedaron estos países, ya que es Letonia, Lituania, Estonia, Yugoslavia, bla, bla, bla. En un futuro también se va a separar Yugoslavia, así que no se encariñen con ese país. Em, Estados Unidos, evidentemente, queda como potencia mundial, ¿ya? Algo que no le sorprende a nadie, me imagino. Em, y vamos a hablar un poquito del plan Dawes. Dawes, me imagino que se pronuncia. Este plan fue un plan económico que implantó Alemania en su territorio, ¿no es cierto? Porque recuerden que Alemania tenía que... Ay, di vuelta un poquito atrás. Tenía que, primero, intentar arreglar la embarradita que se mandó como en su propio país, porque recordemos que Alemania después de la Primera Guerra Mundial quedó devastada. Y además tenía que, más encima, arreglar la indemnización que tenía que pagar al resto de los países. Entonces imagínense, no solamente tenían que decir, ya, ok, tenemos que estabilizarnos económicamente de nuevo, no, sino que ahora como ya nos estabilizamos y tenemos que pagarle a medio mundo literalmente. Así que se implantó este plan Dawes para como intentar reactivar, o mejor dicho, como arreglar la economía alemana en el momento, ya en 1922. Evidentemente el plan bien no le fue, como que medio fracasó. Y después, bueno, lo que ustedes saben, llegó Hitler con su nacionalismo y esas cosas que vamos a ver después, ¿ya? Y el crack. Y el crack, que de hecho creo, estoy casi segura que lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Pausa para tomar tecito. Ay, puse indefinido 2 veces, qué pava. Y bueno, como le había mencionado cuando comenzaba la Primera Guerra Mundial, es que el progreso indefinido como concepto se acaba aquí, ¿ya? Porque se dice que chuta, la tecnología que está usando el ser humano para mejorar el mundo, ya no la está usando para mejorar el mundo, está usando para destruir. Entonces esta idea de chuta, vamos a mejorar todo, se fue. Y aquí, oficialmente, bueno, en 1914, se le da fin al progreso indefinido, lo que estamos viendo desde un principio, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí como recordatorio de lo que pasó, mominitos? Joya. ¿Tiki-taka? Tiki-taka. Excelente. Qué rico el té, chiquillos. ¿Saben qué? Si hay una cuestión maravillosa en esta vida, el té. Pero no hay que Soy tomarlo, team hay café. que tomarlo después de almorzar. Ah, ¿verdad? Porque si no, no puede absorber hierro. Algo así. Y te da anemia. Exacto. Yo lo tomo Yo igual. soy team café. Merezco sus mejores insultos. No, es que, ¿sabes qué? El café igual me agrada. No lo tomo muy seguido, pero no me molesta. Como- Entonces el tecito después de zamparse 2 completos, 3 sándwiches con harta mayo casera no sirve de nada. He vivido engañado toda mi vida. Yo lo hago como para que el cuerpo como que lo dijera mejor. Como me zampé la Es que, hamburguesa de 4 kilos es que así como está con... calentito, es que como está calentito se siente mejor, pero inhibe la absorción de hierro, que en realidad si comes carne no es tanto problema, pero para una persona vegetariana, vegana, sí es más peligroso. Mm, ¿ya escucharon ya? Razones para no ser vegetariano o vegano. Gracias. No, No, me van a se funar. armó de nuevo, Benja, no esto se puede está volviendo ser. personal. Cuidado nomás. Uy. Lo quiero, gente. También te queremos. Ya, bueno, igual, pero mira, aquí tenía el mapa. Bueno, como ustedes bien inferirán, la Primera Guerra Mundial no generó tanto destrozo como la Segunda, ¿ya? Esta, a ver, obviamente mató personas, por supuesto, porque mm, es una guerra, ya de eso se trata, pero en comparación a la segunda fue pero horrible. Vamos a ver como lo maquiavélica que fue.
Bueno, aquí tenemos, bueno, no encontré el gráfico más HD, tengo que pedir perdón por eso. Pero tenemos, miren, un gráfico que nos dice que la triple entente, es decir, Francia, Inglaterra, Rusia, bla, 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 perdió un 36% de sus militares. Que la muerte de la triple entente, el 36% fue militar. 20% fue civil. En los imperios centrales, que ya componían Alemania, Italia, en su momento, y Austria-Hungría, compone un 22% de personas civiles y un 22% también de militares, ¿ya? Así que si ustedes lo ven a escala, no es tanto, ¿ya? Como le digo, en comparación a la segunda, porque la segunda es así que se viene con todo. Y aquí hay un mapa de más o menos cómo había quedado el mundo, ¿ya? Aquí tenemos la Unión Soviética, porque recordamos que ya al finalizar la Primera Guerra Mundial ya no era la madre Rusia, ¿no es cierto? Sino que ahora era la mamadísima Unión Soviética. Austria-Hungría, su separación, ven que Checoslovaquia era un país diferentito. Quedó Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, que después también se va a volver a separar. Por acá al norte, Estonia, Letonia, Lituania. Que Un después comentario entre paréntesis. ¿Quién le puso esos nombres tan parecidos? alguien con muy poca originalidad. Están igual que los españoles que pusieron los mismos nombres como 10 veces. Claro. No, pero ojo, lo de los reyes de España tiene lógica, tiene un porqué, tiene sentido. Pero esto, la verdad es que no sabría decirte por qué alguien dijo ya, pongamos 3 países que terminen en Onia. Ah, no, Nia nomás, porque termina en Lituania. Ya, pero se entiende, ¿no? Que quedó como el mapa más o menos, así estaba la cosa, ¿ya? Después, como le digo, cuando venga la Segunda Guerra Mundial, aquí Alemania va a invadir Polonia porque está al medio de la Unión Soviética, y se va a meter Italia, y que los fascistas, y que no sé qué, no sé cuánto, no sé dónde, ¿ya? Pero me interesa que capten más o menos, primero, la dimensión mortal de la guerra, y dos, la dimensión geográfica, ya como que estaba quedando Europa en este momento de la vida. ¿Estamos bien hasta aquí? Como en esas dos partes me refiero. ¿Sí? Súper. De nuevo, otra diapositiva sin imagen porque soy la reina de la fome. Bueno, esto igual recordarle un poquito cómo era el Tratado de Versalles, ¿ya? Porque lo fuimos conversando la semana antes pasada. Como en qué consistía, ¿ya? Primero, firmar la renuncia de Alemania, que Alemania firmara un papelito que dijera, ¿sabes qué? Perdí, asumo mi derrota honorablemente. Después, obviamente todo el mundo se echó contra Alemania, que Alemania tenía la culpa, que no sé qué, no sé cuánto, que Alemania era el peor país del mundo, no sé qué más. Esto no lo conversamos a profundidad, pero Alemania tenía 2 islas, ya que era Alsacia y Lorena. Y en el Tratado de Versalles se le obligaba a tomar que Francia tomara posesión de estas 2 islas, ¿ya? Después también Alemania, por supuesto, tuvo que desmilitarizarse, ya no podía tener militares, y los pocos que tenía tenían que ser como, así como muy contados, y lo que les decía también que tenía que pagarle a todo el mundo, ¿ya? Básicamente una indemnización al mundo por los daños causados por Alemania, porque obviamente Alemania fue el país que empezó todo. Que como les digo, es como injusto porque Alemania no empezó la guerra. ¿Se acuerdan quién empezó la guerra? ¿O qué país? No. ¿No se acuerdan? ¿Se lo mencioné recién? ¿Inglaterra? Austria-Hungría, profe. Austria-Hungría. Porque acuérdense que el asesinato Pero eso no era una guerra civil. O sea, es que después se transformó en una guerra civil, pues, pero acordémonos que el antecedente que detonó la Primera Guerra Mundial fue el asesinato de ese heredero al trono, ¿ya? Acuérdense que antes de la Primera Guerra Mundial estábamos todos en contexto de paz armada, ¿ya? ¿Sí se acuerdan que eso? Esto de que, chuta, estábamos todos tensos por lo que... Eso de que todos están preparados para la guerra. Claro, y faltaba que alguien hiciera algo, que una chispita incendiara así como el pajal,
para que comenzara a estallar la guerra, ¿ya? Y lo que hizo que estallara esa chispita fue el asesinato de este sujeto, ¿ya? Del heredero al trono Francisco Fernando. Aunque, como les digo, eso también detonó una guerra civil entre Austria-Hungría, porque el heredero era húngaro y el que lo mató era austríaco. Entonces, por ejemplo, en Austria-Hungría, además de la guerra civil que se estaba formando ahí, teníamos ya el detonamiento de la guerra mundial. A eso es a lo que me refiero. Es verdad que Alemania hay como una vergüenza por todo lo que ocurrió y no se puede tener ciertas Sí, cosas. es cierto, tienen como, no, pero no tanto con la primera, más bien la segunda. Mm, Tienen sí. como una especie de vergüenza, como que no les gusta mucho hablar de eso. No les gusta hablar mucho de eso y reprimen a cualquier persona que haga como insinuación a lo que ocurrió. O sea, a lo ocurrido más que eso, como que vuelve a ocurrir. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero el negacionismo ya está prohibido. Si tú dices que esa cuestión no pasó, o pasó mal, o como que cambia un poco la historia, te pueden llevar preso. Allá no venden el libro Mi Lucha, el de Hitler que escribió. Em, en los museos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo en los muros de Berlín, cosas así, siempre hay información como diciendo que Alemania se arrepiente de lo ocurrido y que como que ahora se están esforzando en hacer una educación respecto a eso. Si te pillan, si llegáis a ser neonazi allá, no, fuiste bueno. Por lo menos 45 años en cárcel. Porque allá está Podríamos mandar unos cuantos, bueno, mejor me... Yo iba a decir algo, puta, pero aquí es como, qué chistoso, acá es como lo contrario, como que acá la gente, como que sobre todo la gente cuica, como que se burla así como de la dictadura, es como, bueno, igual es un poquito más nuevo Sí. que la guerra mundial, pero es como al revés. Mm. Sí, pues es que ese es el tema, pues. Aquí Y en Chile. lamentablemente, no, Ah, sigo dale, no, terminando. dale. No, yo iba a decir que lamentablemente hay gente que se pasa por la televisión diciendo, no sé si lo vieron, pero diciendo de que Pinochet era hasta más democrático porque llevaba artistas Sí, sí de lo vi. izquierda al Festival de Viña. Mm. Hay mucha gente que le gustaría irse unos pasajes a Alemania y no a visitarlo, sino a las casas alemanas. Por eso, la gente como que hace referencia a eso, me refiero a la dictadura, uno le puede decir, ya, anda a decir algo similar a Hitler allá, pues. Porque allá te mandan preso. Y generalmente esta gente como que admira mucho a Alemania y países así como primermundistas, pero Se creen alemanes por tener 0,001% de sangre alemana. claro, por ser del Digo, un amigo sur. está en Valdivia. Claro, el viaje Acá Por alemán. en tener Valdivia hay los ojos gente azules. acá hay gente en Valdivia que sale en la calle hablando alemán, porque ellos son alemanes. Claro. Pero es chistoso, porque toda esa gente que se vino de Alemania, Italia, y todos esos que se vinieron acá a Chile, eran, si los ven, no eran ricos allá, porque si soy rico allá, no me voy a venir acá. Ellos eran gente Exacto. clase media alta, que no llegaban a ser alto y se vinieron acá a hacerse millonarios, pero acá eran nada comparado allá. Bueno, Y cuando veamos historia de Chile, vamos a ver que muchos de los alemanes que llegaron al sur en Chile fue por la misma unificación alemana. Entonces, para que no tengan ojo ahí cuando pasemos historia de Chile. Pero sí, pues innegable decir que el negacionismo allá en Alemania está súper sancionado. Y en los colegios como que pasan esto muy enfocados en que no tiene que volver a pasar y que debería como sentir todo el mundo vergüenza de lo que pasó, ¿cachai? Como... Hay una película de eso. ¿De qué? ¿De la educación en Alemania? Claro, se trata es una película alemana justamente. ¿Mm? Se trata de un profesor como de no sé cómo funciona muy bien la educación allá, pero básicamente un profesor que hace un electivo de historia ¿Ya? y se propone a crear un grupo. La cosa es que tienen una canción, un color, una bandera, un signo, todos se empiezan a vestir igual y la cosa es que poco a poco se va formando, o sea, de eso se trata la película, de cómo se va transformando en un grupo nazi, porque la primera clase cuando el profe les preguntó, antes de saludar siquiera les dijo, ¿será posible hacer otra vez lo mismo que pasaba? Claro, y se vio como esa vergüenza que tenían porque los alumnos empezaron a reír de que no era posible
Y Mm. hizo este experimento como para demostrar lo contrario, que sí es posible. No sabes cómo se llama la película. Lo voy a buscar en internet. Ya, cuando la busques la encuentras. O sea, obviamente la encuentras. Cuando la busques, si puedes mandarla al grupo para verla, ya que igual se escucha súper interesante. Pero claro, como dice Daniela ahí con la película, ¿no es cierto? Y bueno, si ustedes se leen como puede ser el Código Penal, por ejemplo, de Alemania, se van a dar cuenta que está así la cosa, ¿ya? Aunque Mucha gente... igual, representar lo La que ola se hizo, llama. Ya, anotar. ¿Qué decías, Benja? lo que sé yo, que representar lo que hizo Hitler no es muy difícil, o lo que hizo ese profesor en esa película, no es muy difícil porque analizando lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, no estamos saltando de la entre a la Segunda, pero analizando lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo Hitler, disculpen, Ujú. fue hacer de que todos se sintieran parte de la Alemania, como haciendo un uniforme, haciendo de que todos se... Al final no es muy difícil, pasa mucho en el fútbol, los hinchas del fútbol representan a muerte a su equipo por la insignia, la insignia, la polera y todo eso. Entonces al final no es Sí, muy son difícil hacerlo. sí es cierto, son muy, podría decirse muy sectarios de cierta forma. Mm. Igual que, bueno, no sé dónde estáis grabando ya, pero, ay no, mejor no, ya me caí. ¿Por qué? ¿Qué cosa tan funable iba a decir? O también lo que pasa en los colegios, muchas veces Gracias por decirlo por mí. cantar el himno del colegio Mm. o representar el escudo del colegio, al final es lo mismo. Al final eso O también es, las ramas castrenses. No. bien, al final todo eso, si se analiza hasta nuestra sociedad, te trata de Sí, meter las en ramas eso. castrenses también son así, son muy como sectarias, igual que en algunas partes bueno, los scouts también son así en cierta manera. Mm. Pero en sí, si la juventud hitleriana eran scouts, además, Hitler le pidió ayuda que ahora no se me olvidó el nombre, Baden-Powell, a crear su grupo, entre comillas, paramilitar, su uniforme eran paramilitares. Al final, todo era, esa gente era entrenada militarmente desde la niñez para servir a lo que quería Hitler con todo eso. Entonces, al final, no es muy difícil hacerlo. Los grupos Scout y todo eso demuestran lo que hizo Hitler. Obviamente, ya sí, ya bueno, ya. Me extiendo mucho, disculpe. Sí, no, tranqui. No, sí, bueno, igual cuando veamos Segunda Guerra Mundial en la próxima clase vamos a profundizar como la estrategia que utilizó Hitler para como llegar a lo que fue. Pero si ustedes, por ejemplo, vieron Star Wars, van a cachar que Darth Vader utilizaba muchas estrategias que la que usaba Hitler. Eso de, por ejemplo, poner a los El Stormtroopers, sentimiento nacionalista. el sentimiento nacionalista, como dice Dani súper bien, el uniforme, como dice Benja, como este poder de la Es que oratoria. también, de eso justamente si la película es demasiado buena, se aprovecha de las personas que son entre comillas más débiles, Mm, que necesitan sentirse que pertenecen a algún lugar. sí. No, sí, es brígido analizar lo que pasó como Hitler llegó al poder, ¿ya? Y todo eso porque no lo aceptaron en la escuela de arte. Pero bueno, Porque un soldado en la Primera Guerra Mundial no lo mató. claro. A eso se le llama, bueno, si alguien quiere estudiar historia, eso después lo van a estudiar y se va a llamar historia contrafáctica. Que es la parte de la historia que uno estudia como el ¿qué hubiese pasado si? Como cambiar la parte, o ¿qué hubiese pasado si no hubiese pasado? Como cosas así. Ponernos como en los casos ¿Qué hubiera hipotéticos. pasado si Hitler hubiese ganado? No estaríamos analizando esto. Hay muchos libros de Chile que son escritos por escritores comunistas y cosas así, hubiesen sido quemados como lo hizo Hitler allá. Eso. O como lo hizo mismo Pinochet, pues si Pinochet también quemó libros comunistas acá. Sí, sí, los Sí. quemó. ¿Cuántas carreras también no se sacaron de las universidades? Así que no hubiese pasado solo con Hitler. Hubiera sido como, si hubiera sido como la dictadura, quizá mucho más fuerte, pero Por eso. Pero hasta acá. No lo adelantemos todavía tanto. ¿Estamos bien? ¿Hasta el Tratado de Versalles? No he visto la serie What If. Perdón. ¿Me perdonan? Estoy viendo Teresa todavía. Yo veía Betty la Fea en Netflix y decía esto. ¡Vuelve la Fortnite! Ya, entonces voy a cambiar. Bueno, esto
vamos a hablar un poquito de esto, tampoco vamos a extendernos 20 minutos porque es algo más simple, algo más bacán, ya como una parte más bonita de la historia. Resulta que ya, posterior a la Primera Ay, Guerra yo Mundial... hice una disertación de esto. ¿Sí? Buena, entonces no vamos a estar tan perdidos. Pero es entretenida esta parte de los años 20. ¿Por qué? Porque resulta que después de la Primera Guerra Mundial, ya la Primera Guerra Mundial, que acabó en 1918, ¿no es cierto? Vino los locos años 20. Ustedes inferirán que es la década de 1920 hasta 1929 que pasa la desgracia del crack. ¿Pero en qué consiste esta época? Bueno, esta época está centrada en Estados Unidos, ¿ya? Se entiende que en los locos años 20 es el auge del capitalismo, ¿ya? El capitalismo llegó a su top, era lo mejor de lo mejor, la creme de la creme, era lo mejor que le había pasado al mundo, ¿ya? Y se veía reflejada en distintas como manifestaciones de entretenimiento, de arte, de qué sé yo, ¿ya? Primero tenemos, por ejemplo, bueno, este tampoco era rock and roll, porque el rock and roll vino como más cercano a los 60, pero este baile que se llama el tap, no sé si ustedes lo conocen. A lo mejor lo conocen por ahí. Pero El de los zapatitos. sí, el zapatito. Tururú. Bueno, me parece súper mal, pero como que la gente pisaba así como los zapatitos y sonaba. Ya, bueno, eso, bueno, es uno de los bailes que salió en auge, ¿ya? Pero el entretenimiento comenzó a crecer mucho. También teníamos ya los prostíbulos como más... No, o sea, no prostíbulos propiamente tal, sino que eran más cafés con piernas, ¿ya? Esta temática del que básicamente los hombres lo hacían, ir a tomar un cafecito, ¿no es cierto? Y que una mujer le estuviera bailando, que le estuviera como sirviendo su café mientras le mostraba las piernas, qué sé yo. Este personaje, ¿quién es? A ver si alguien... Chaplin. Charles Chaplin, Charles Chaplin, ¿no es cierto? Un genio, un crack, ídolo. que se apoderó del séptimo arte, ¿no es cierto? El arte del Hoy vieron cine. la película que hizo de una, creo que fue el único papel dramático que hizo cuando personificó a un dictador haciendo alusión a Hitler. Y que se hizo como que no quería o algo así, Y como al que se final dio el opuso. medio discurso. Sí, Sí, o el lo discurso vi. lo he visto como 100 veces. Fue demasiado bacán. Sí, yo me sentí hasta atacada, imagínense. A mí, Una pena lo que le pasó a Chaplin. ¿cómo? Una pena porque al final Chaplin nunca fue reconocido a su tiempo, pero Chaplin lo sacaban de Estados Unidos porque por sus mismas películas. Mm, Chaplin mató a Chaplin, entre comillas. como el gato de Schrödinger. Chaplin mata a Chaplin. Pero sí, o sea, yo creo que Chaplin tuvo el reconocimiento después. Como que en el momento, en esta época de los años 20, no tuvo el reconocimiento a lo mejor que debería haber tenido, ¿ya? Estados Unidos se puso Chile, reconociendo después de la muerte. Es que igual Chaplin en Sí su momento somos. era muy crítico con todos. Mm, Eso le pasó a la cuenta a Chaplin, porque a Estados Unidos no le gusta que lo critiquen. Entonces, era criticar a todos. sí. Lo sacaron sacando de su país y al final nunca recibió reconocimiento por mismo Estados Unidos. Se le reconoció por películas pequeñas, pero no Pero por Mm, Charles Chaplin no grandes era películas. británico. Sí, pero él se fue a Estados Unidos y ahí mm. fue donde tuvo los locos años Ay, 20 sí, ganó fama. sacando. Ah, exacto. Pero como solo en Estados Unidos, ¿por qué no pasó como al mundo? Porque igual recordemos un poco más el contexto también que estaba en el resto del mundo. Estaban creciendo ¿cómo se llama? Los próximos totalitarismos, ¿ya? Por ejemplo, teníamos la Unión Soviética, que ni que ver una película de Chaplin, no, sueñenlo. Italia, que estaba creciendo el fascismo, ya que tampoco tenía mucha simpatía con Estados Unidos. Entonces, claro, pues se está desenvolviendo en un contexto un poco más difícil y por eso el reconocimiento yo creo que se le vino a dar después. Pero aquí estamos hablando de él, ¿no es cierto? Que es lo importante. Con sus películas y ahí, como dice la Dani, el discurso del dictador es muy fuerte, si pueden verlo, porque es como que Chaplin te estuviera hablando directamente a ti, como a ti te hablo, persona que me está escuchando, es súper fuerte. Después tenemos nacimiento de otro tipo de música, por ejemplo el jazz, no sé si a alguien le gusta el jazz. O el blues. Y me acordé de Lisa Simpson. Con su saxofón ahí. Pero sí, aquí en los locos años 20 también estuvo el nacimiento del auge del jazz. Y por supuesto que no podía faltar Estados Unidos siendo Estados Unidos, con el nacimiento también muy fuerte de la publicidad. ¿Ya? Aquí.
¿Hay alguien que hablar? Es que me dieron ganas de tomar Coca-Cola. Ah, cumplió la publicidad esto. Y claro, o sea, aquí empezó, como les digo, el auge del capitalismo como su top. Entonces, obviamente, junto al capitalismo, con esta idea de consumir, iban a hacer muy fuerte la publicidad. Ojo, no quiere decir que antes de los locos años 20 no hubiese publicidad, por supuesto que había, pero empezó como a ir a escalar de una forma más fuerte, ¿ya? ¿Qué nos quedamos con esto básicamente? De que el capitalismo en Estados Unidos estaba empezando a hacer todo un éxito de ventas, estaba dando éxito, por lo menos, empezó a nacer el sueño americano, ya que era que todo el mundo se quería ir a Estados Unidos para enriquecerse, etcétera, ¿ya? Espérame que estoy cargando el computador. ¿Cómo estamos hasta aquí? Chicos, chicas, chiquitines, chiquitines. Excelente. Bien, buena. Les pregunto, porque ahora viene la crisis del 29, y esta parte, a mi juicio, es un poco difícil de entender porque me he enredado. Así que necesito que me presten mucha atención. Ya, y bueno, igual esto está siendo grabado de todas formas. Pero sí necesito que me presten atención porque si tienen dudas, háganlas ahora. ¿Ya? Eh, me enredadita, así que si ustedes toman apunte, preferiría que dejara como a tomar apunte para prestar atención y después escribe lo que entendió. ¿Ya? Esto de la crisis del 29 ocurrió en Estados Unidos. ¿Ya? Que obviamente después repercutió a todo el mundo. ¿Qué pasó? Teníamos, como vimos anteriormente en los locos años 20, o sea, como vimos anteriormente en los locos años 20, teníamos un capitalismo muy pronunciado, estaba siendo el auge del capitalismo, estaba en su peak, pero obviamente no iba a ser para siempre esto, ¿ya? Llegó 1929 en Estados Unidos y lo que pasaba es que es lo siguiente, ¿se acuerdan que en economía hablamos de las acciones? Hablamos de comprar acciones en ciertas empresas. Ay, yo me sé esto, ya me acordé. Ya, bien. Excelente. Que en Estados Unidos, bueno, volvemos un poquito, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, Ujú, los Estados Unidos creó como una especie de préstamo, que, algo por así. ejemplo, un ciudadano le prestaba al gobierno para financiar la guerra y el gobierno le devolvía eso con intereses. Y eso creó un ambiente con un ciudadano promedio inversor. Ujú, Entonces, ahora todo el mundo quería hacer eso. claro. El problema es que todos podían hacerlo. De hecho, alguien, no me acuerdo haber leído como o escuchado que un accionista muy importante dijo, si un zapatero sabe lo mismo de economía que yo, Sí. entonces yo tengo algo malo. Mm. Entonces, básicamente eso. Y el problema fue que, ay no, pero aquí me estoy adelantando. Mira, deja como cara un poco más en contexto a tus compañeros, ¿ya? Pero sí, más o menos va por ahí, ¿ya? Pero bueno, igual no estamos como atrasando mucho con la Primera Guerra Mundial. Claro, como que empezó con eso, como que claro, las personas estaban siendo como una suerte de inversionistas, pero también lo que empezó a pasar es que la gente empezaba a comprar acciones, ¿ya? Recuerden que comprar acciones es comprar como una partecita de la empresa y cuando la empresa gana, con lo que tú invertiste te devuelve como su ganancia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú invertiste, a ver, 10 pesos en una empresa y a la empresa le fue bien, te devuelve 12 pesos, ¿ya? Y así se va. Entonces, claro, como dice la Dani, todo el mundo comenzó a ser inversionista en esta época. Comprar acciones, invertir en banco, invertir en empresa. Y la gente, obviamente, para ahorrar su plata, se la llevaba al banco a una cuenta de ahorro, ¿ya? O la invertía en otra cosa. Entonces, claro, como que todas estas personas estaban en esa onda como de invertir, muy mente de tiburón, ¿ya? ¿Y qué pasó? Llegó primero el jueves 24 de octubre, ¿ya? Que es el bien conocido Jueves Negro, ¿ya? Cae Wall Street. Wall Street es el banco más importante del país, ¿ya? El más grande, el más importante. ¿Y por qué cayó? Por lo siguiente, resulta que después la gente de tanto invertir ya
como que lo que pasa con lo que dice la Dani, como que si todo el mundo estaba invirtiendo, ya no habían las mismas oportunidades para que todo el mundo invirtiera, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Una empresa vende 10 cupones de acciones y hay 200 personas que quieren comprar esas acciones. Entonces, claro, no existe tanto cupón de acciones para todas las personas que lo quieren. Y eso genera una deflación. Acuérdense, la deflación es cuando hay más demanda que oferta, ¿ya? Entonces cayó el valor del dinero porque la gente ya no estaba moviéndolo. ¿Por qué? Porque no estaba comprando lo que quería, porque no había tanta oportunidad de invertir, ¿ya? Eso pasó, como les digo, el jueves 24 de octubre. El famoso jueves negro, cayó Wall Street de este banco, ¿no es cierto? Y ok, en este momento pasa lo que es la especulación bursátil, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? El mundo, o sea, el mundo, mejor dicho, como los economistas de Estados Unidos se están dando cuenta del fenómeno económico que estaba pasando, ¿ya? Empezaron a decir, chuta, está habiendo un proceso deflacionario súper fuerte, el valor del dinero está cayendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Entonces todo el mundo dijo como, intentemos que haya más oferta, ya para como que siga cursando como el curso de la redundancia de la economía en el momento, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? No contaban que con el martes 29 de octubre de 1929, el también conocido martes negro, cae el crack. Ya cuando se dice que cae el crack, dice que cae todas las acciones, caen todas las bolsas. Porque como les digo, el dinero empezó a perder valor porque ya la gente no lo estaba moviendo. Ya cerraron los bancos, quebraron con todo el dinero de la gente dentro. Las personas perdieron su ahorro, personas perdieron sus trabajos porque empresas cerraron, empezó a haber hambruna, etcétera, ¿ya? Em, entonces, en resumen, eso pasó, ¿ya? Proceso deflacionario, ojo, deflacionario, no inflacionario, ¿ya? Porque acuérdense de que había menos compra de acciones de las cuales, no, mejor dicho, había más demanda de acciones de las cuales se podía comprar realmente, ¿ya? Necesito saber si aquí está bien, porque que hambruna es cuando la gente no tiene para comer. Necesito saber si hasta aquí estamos bien, porque para ahora explicarles bien, Para agregar a eso, ¿ya? ay, muy pretenciosa de No, mi dale. parte, que, que básicamente, claro, para arreglar un grupo de economistas más importantes e influyentes de ese tiempo en Estados Unidos, para arreglar la caída del Jueves Negro, invirtieron de su dinero le inyectaron dinero, esa es la palabra, le inyectaron dinero para que se suba la bolsa. El problema fue que volvió a caer otra vez y cayó más todavía. Claro, de hecho a eso se le llama ¿cómo se llama? Algo de burbuja, todavía no me acuerdo. La burbuja deflacionaria, creo. La burbuja económica, no, Algo así. no me acuerdo. Sí, sé lo que usted quiere decir y sé cómo se crea también. Creo que con la Dani no me video porque me sé el crack, igual como él está contando. Pero sí, al final es eso. Luego la bolsa cayó, obviamente, porque la gente quería vender. Y al querer vender, la gente más importante quería vender. Obviamente, como todos, queremos recuperar dinero. Y al querer vender, todos quisieron vender. Y al final, tu acción que Nadie valía compraba. $1, Claro. nadie te compraba. Y pasaba eso. Entonces empezaron a caer, a caer, a caer, hasta que pasó lo que pasó. Eso, bye. No, súper bien, sí. Yasmín, estaba levantando la bonito. Sí, profe, una consulta. Dígame. En Historia de Chile, esto vendría siendo el gobierno de Ibáñez, ¿cierto? Claro, de Carlito Ibáñez del Campo. Muy bien. Sí, porque Carlito Ibáñez del Campo gobernó de 1900, bueno, el primer gobierno de 1927 hasta 1931. Y renunció al cargo porque no supo qué hacer con, con esto. Porque esto le afectó mucho a Chile, así, pero mucho. Así Chile fue uno de los países más afectados con la Sí, crisis. de hecho, por eso se creó después el modelo Easy. Excelente, sí. Pero que me Viendo a ibas a decir. Estados Unidos, ahí se creó el modelo keynesiano, donde el Estado empieza a ser más potente en la economía, tratando de hacer que surja ahí donde Estados Unidos se volvió a reconstruir porque había mucha gente cesante y el Estado que hizo tuvo que tomar un rol potente en la economía, cosa que Estados Unidos como vivía en su capitalismo no es y tampoco no lo es ahora,
que toma un rol más importante, contratando gente, tratando de hacer carreteras, en Claro. casa, tratando de hacer tantas cosas para que la gente pueda trabajar y tratar de abolir esa como déficit monetario que tiene la gente. De hecho, eso mismo quería llegar. Pero súper bien, Benja. Yasmín. Ibáñez, o sea, es que leí en muchas partes que sale como que se exilió cuando pasó esto. No sé si será así o no. No se exilia. Solo renunció. Y se Burbuja ocultó. financiera. Eso, burbuja financiera. Gracias. Ah, gracias. Eso. Es lo que decía. ¿Qué lo decía? Tuve todo este rato pensando palabras. Sí, ¿cómo era la cuestión de la burbuja? Algo, es que algo era de burbuja, no me acordaba, pero ahí está. Gracias, Dani. Pero sí, o sea, Carlos Ibáñez del Campo no es que se haya exiliado, como que solo se alejó de la política. Ya como que renunció aquí y no lo vimos más. Hasta ya Hizo un la... Lavín. Wow. Hizo un Lavín, renunció, perdió todo, no sabía qué hacer y me voy para allá. Chao. Claro, como me desaparezco un momento, después vuelvo con todo. Y después lo vemos ya un poquito antes de la matanza del Seguro Obrero. Ya, pero eso no es más de profundidad historia de Chile. ¿Ya? Y ahora quería venir a lo... con el populismo, sí. Ahí vamos a ver el símbolo de la escoba, que es súper potente de Carlito Ibáñez del Campo. ¿Qué está diciendo? Según la ONU, Chile fue el país más afectado con la crisis de 1929. Sí, sí, es que como les digo, Chile dependía mucho económicamente de otros países, y eso era lo mismo que van a Como dato hacer. innecesario que absolutamente a nadie le importa, mi bisabuelo me contaba cuando yo era bien chica, me hablaba justamente de este fenómeno cuando él estaba vivo. ¿Sí? Les decía que él se alimentaban, esa crisis fue tan fuerte aquí en Chile que él se alimentaba con un terrón de azúcar al día. Oh, chuta. Fuerte, ¿no? Sí, para Chile fue súper fuerte. Pero como mencionaba, Chile vendía mucho de otros países, no solo de Estados Unidos, sino que de otros países. Entonces, como esta crisis afectó a todo el mundo, en mayor o en menor medida, por supuesto, le afectó mucho a Chile. Yasmín, Profe, esto fue al que le afectó a Chile porque Carlos Ibáñez pedía como préstamos como para modernizar Chile, ¿cierto? Fue como algo es así, o algo, una parte de eso. o sea, es que una parte, yo diría que así como por darte un número sería como un 15% de del por qué. Pero en realidad era más que nada porque Chile era muy exportador. Aquí todavía tenía el modelo primario exportador. Y como Sí, se redujo el valor del cobre. se redujo el valor del cobre. Salitre, No, el salitre para ya ser no más. estaba tan en auge. ¿No? No, porque Alemania, recordemos que creó el salitre en Sí, 1917. sería No, sí, pues cobre sí. y salitre, No, en pero, ese profe, orden. me acuerdo haber leído por dos fuentes distintas de que, y por tres, mi profe de historia. Bueno, no voy a mentir, ¿no? Bueno, leído por dos fuentes distintas, que se encontraba mi profe, que todavía los gobiernos eran mucho de mantener las tendencias que hasta el crack del 29 no nos dejaban de comprar salitre a Chile, obviamente no en tan cantidades como antes, pero los grandes estados nos iban comprando salitre a nosotros. No, sí, Por o sea, eso, igual le seguían comprando salitras chiles, es innegable. Si tampoco es como que ya, se creó el salitre sintético, nadie más le compra. No, si tampoco es tan así. Pero Chile vendía mucha materia prima. Y recordemos que se estaban todavía los países arreglando de la guerra. Entonces, eso fue lo que pasó. Y no fue tanto directamente con Estados Unidos, sino que también fue con los otros países. Porque resulta que lo que le afectó a Chile, aparte de lo que dice Yasmin, que es el tema de los préstamos, lo que le afectó es que ya nadie le estaba comprando a Chile nada. Entonces Chile ya no ganaba, no tenía ganancia de nada. Entonces, eso fue lo que afectó más. Además de, como dice Yasmin, como les digo, el préstamo. Con Asia, como les digo, con Asia y harto parte de Europa. Y por supuesto Estados Unidos, pero em, como les digo, no era tanto como por el salitre, que también en parte, pero era porque ya no le compraban a Chile. Eso fue lo que pasó, porque no tenían plata. Entonces, oye, que no le iban a comprar, ¿ya? Y bueno, retomando un poco lo que dice Benjamín, como respuesta a todo lo ocurrido en la crisis de 1929, nace el keynesianismo, ¿ya?
un tipejo de por ahí, un joven economista llamado John Maynard Keynes, ¿verdad? Me costó pronunciarlo, inventó el keynesianismo. Ya él dijo, mira, ¿sabes qué? Esto pasó porque el Estado en la economía estuvo de puro adorno, porque el Estado no hizo nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para recuperar la media crisis que dejamos? Es que el Estado intervenga en la economía, como dijo Benjamín, y muy acertadamente. El Estado tiene que tener más participación, tanto en creación, por ejemplo, de obras públicas, en intervención de precios, y todo eso, como todo lo relacionado a la intervención estatal, ¿ya? ¿Qué pasó? Resulta que personas que estaban más tiradas para el liberalismo clásico decían, no, pero es que cómo el Estado va a intervenir en la economía, es que eso es inadmisible porque el capitalismo se sostiene por sí solo y la mano invisible, que no sé qué. Pero al final se tomó la decisión de implantar el keynesianismo durante un tiempo para recuperar lo que estaba pasando con esta crisis. ¿Ya? Por eso es tan importante el keynesianismo. Y de aquí, ya, y esto quiero que se lo tatúen porque a la próxima que yo les pregunte esto y no lo sepan, me voy a enojar. El keynesianismo, del keynesianismo nace el estado de bienestar. ¿Ya? Eso, por favor, tatúenselo, ténganlo enfrente de un espejo, pónganlo de fondo de pantalla en el teléfono, en el computador, no sé cómo sea, pero necesito que lo sepan y que lo sepan bien. Porque el estado de bienestar consiste en que el Estado se va a encargar de las necesidades básicas de las personas. Se va a encargar de la educación, de la salud y de la vivienda. De esas tres cosas. Algo así como en Rusia. Algo así. Como en Rusia, como en los países ahora como nórdicos y en la mayoría de Europa que tiene estados de bienestar. Ya Claro, insisto. en Rusia, por ejemplo, la otra vez que hablaban de Rusia para la guerra que tiene con Ucrania, están prohibidas las protestas y esas cosas, pero la salud es gratis, la educación es gratis, Mm, todo es, también te aseguran, creo, la vivienda. sí. ¿Por qué un estado de bienestar? Pues bueno, un poco reprimido en todo caso, porque igual se debería manifestar. Pero bueno, eso es tema aparte, ya eso es como más tema social, legal, como quieran llamarlo. Pero por ejemplo, España, no sé si ustedes han visto el modelo económico de España, pero por ejemplo, España tiene un estado de bienestar. Pésimo. Bueno, ahí criterio de cada quien. Pero el tema es que España se encarga, por ejemplo, de que todas las personas tengan salud gratuita de calidad, em, de una educación y que las personas tengan donde vivir. ¿Por qué nace esta lógica? Porque resulta que el keynesianismo dice, ya, chuta, las personas tienen que gastar la plata, efectivamente. Pero si las personas están gastando la plata en educación, en salud y en vivienda, en verdad no están moviendo la economía, están sobreviviendo. Y esa no es la idea. Lo que quería el keynesianismo es que las personas gastaran, consumieran, pero en cosas más de consumo X, no en tanto en cosas básicas, ¿ya? Entonces, recuerden, por favor, recuerden. El Estado garantiza los derechos sociales básicos, vivienda, salud y educación, y las personas gastan ya lo que se les antoje. Es como el sistema de planificación centralizada. No, este es como el centro, ¿ya? El sistema de planificación centralizada es más izquierda, más socialista. Porque el Estado centralizado, o sea, una economía es de planificación centralizada, el Estado se tiene que encargar de todo, no hay, ¿cómo se llama esto? Propiedad privada, se expropian cosas, etcétera, ¿ya? En un sistema socialista, el Estado es dueño como de todo, ¿ya? En cambio, en este estado de bienestar, el Estado solo se encarga de esas tres cosas. Ya solo esas tres. Que las demás las personas hagan lo que se les antoje. ¿Ya? No sé si estamos bien, Rayen, o... Y en general, ¿estamos bien hasta aquí? Porque creo que ahora vienen... Bueno, unas cositas. La última diapositiva. Los demás, las demás. Los y las demás. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe, para dejar en claro, dije el sistema español es pésimo no por lo que está bienestar, sino cómo se efectúa, porque muchas veces España se ha visto envuelto en problemas económicos por robos de este dinero, que Ah, realmente es recibido por impuestos,
Entonces se roban el dinero. A eso yo me refiero, por si acaso. Si Ah, no, yo sí entiendo. si el que me escucha a mí sabe que todo eso, pero a eso me refiero a lo pésimo, de que se roban mucho dinero y todo eso. Por eso no me gusta el ejemplo español, es como ejemplo boliviano acá de nacionalismo. Ah, no, A eso me claro. refiero. Bueno, pero tenía Suecia, Canadá. Exacto, por eso te digo. Por eso. A mí, yo si me tengo que hablarlo, te digo cualquiera menos en español por ese pequeño detalle. Cosas Acá- que a mi gusto no me gusta, caga la redundancia, pero eso. Pero mencionaba más que nada porque es como la teoría, como teóricamente es un estado de bienestar. Ya que ahí la gente roba y cosas así, claro, pues obviamente es inevitable y eso es como un tema como más aparte, ¿ya? Pero claro, como dices tú, sí, pues, obviamente roban todo esto, pero me refiero a la parte teórica, ya que teóricamente el Estado español se carga de esas cosas, ¿ya? Pero tranqui, sí entiendo como a dónde va, ¿ya? Pero si quieres poner otro ejemplo, claro, como dice Martín, tenemos Suecia, Irlanda, Holanda, Francia, tenemos como caleta de, como básicamente casi toda Europa, así casi toda Europa son estados de bienestar, ¿ya? Así que eso. Ya teniendo en claro la crisis de 1929, que de verdad espero que la hayan entendido bien, porque eh, a mi juicio es medio complicado entender, pero si no tienen dudas, estamos bien. Profe. Dígame. ¿Qué era el keynesianismo? Que se me olvidó escribir. O sea, no alcancé. Sí, tranqui, mira, el keynesianismo fue inventado por John Maynard Keynes, ya que consistía en, o sea, o plantea, mejor dicho, que el Estado debía intervenir mucho más en la economía, porque la crisis de 1929 fue por lo mismo, por la ausencia del Estado en la economía, porque el capitalismo tenía muy esta idea del liberalismo clásico, el Estado no tiene que intervenir, la mano invisible, que no sé qué. Entonces, Keynes dijo, ya, tiene que intervenir el Estado en la economía, no hay de otra. Entonces, ¿qué hizo? Que el Estado intervino de la siguiente forma, creando un estado de bienestar. ¿En qué consiste este estado de bienestar? En que el Estado se va a encargar de los derechos sociales básicos, es decir, vivienda, salud y educación, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que si tenemos estas tres cosas cubiertas, o sea, el Estado cubre estas tres cosas, las personas van a empezar a consumir en el resto de las cosas como de consumo, lujo, qué sé yo, y ahí la economía se va a empezar a mover más que si estuvieran las personas como gastando en su salud, en su educación, en su vivienda. ¿Ya? No sé si estamos bien, Yasmín. Sí, profe, gracias. Ya, excelente. Obviamente, la crisis de 1929 trajo consecuencias y bien notorias, ¿ya? Primero, obviamente, comenzó el quiebre de empresas, de bancos, de los ahorros de las personas. Ya el país estaba en crisis, quebró todo, no había como forma de salvarse por el momento, ¿ya? También pasó que las personas estaban empezando a dudar del capitalismo, como de si la cuestión realmente funciona. Porque todos decían, chuta, si el capitalismo es tan bacán, si el capitalismo es como lo mejor que le ha pasado al mundo, ¿por qué está pasando esto? Como, ¿por qué se dio esta crisis entonces? Entonces, claro, comenzó esta desconfianza del capitalismo y además comenzaron el ascenso de los totalitarismos, ¿ya? Porque recuerden, la crisis de 1929 no le afectó ni a Italia con el fascismo, ni a la Unión Soviética con Stalin. O sea, con Stalin, con una república, o sea, una república, un totalitarismo socialista. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, esto si quieren pueden anotarlo por ahí. Estos dos totalitarismos tenían una economía muy particular, que es la economía autárquica. ¿Ya? Por si quieren anotarlo por ahí. Esta economía autárquica consiste en producir lo que el mismo país consume. Ya, entonces, por ejemplo, ponte tú, Italia. Ya, nosotros consumimos 100 panes, vamos a producir 100 panes, pues. Y listo, todos felices. Entonces, no dependían de otros países. Entonces, al no depender de otros países y menos de Estados Unidos, ellos estaban súper bien cuando pasó todo. Procedo a poner un ejemplo con vacas, claro. El fascismo es cuando tienes dos vacas, el Estado te las quita y te mata. No, chiquilla, de verdad, si ustedes quieren fuentes de sistema económico, no vayan al de las vacas. Les prometo que eso no sirve. Pero eso, ¿ya? Entonces, tenemos el ascenso de los totalitarismos,
porque no les afectó la crisis de 1929. La gente, al ver que estos totalitarismos ascienden con éxito y prosperidad, empiezan a cuestionar el capitalismo, dudando de su eficacia y dudando hasta de la misma democracia. Así como, chuta, ¿será tan importante la democracia? ¿Será tan útil? Si estamos como estamos. Entonces, eso nos va a llevar a que después la Segunda Guerra Mundial se haya efectuado como se efectuó. ¿Ya? Esta es la última diapositiva del día de hoy, creo. Sí, en efecto. ¿Cómo estamos hasta hoy día, mis chiquitines, mis chiquitines? Con la clase teóricamente del día de hoy. ¿Cómo estamos hasta acá? Esperando la Segunda Guerra Mundial, que se viene bueno. Se viene la próxima clasecita, así que los quiero todos aquí presentes. Ya estamos cada vez más cerca de terminar Historia Mundial. Nos quedan como 3 clases. ¿O 2? Creo que 2. Pero Bien. ¿cuánto queda para terminar el curso, profe? ¿Cómo? Para terminar el curso, ¿cuánto queda? Para el curso no, en total, como todo, yo creo que como... Mira, son 26 clases en total y vamos en la 15. Así que nos quedan como 11 clases. Chol, el Benja parece que se quiere ir ya, ¿no? Sí. Sí, No, funao, no. funao. No, funao, por como 9ª vez en el año ya. Sí, sí. El Benja tiene la autofuna. Sí, se No. autofuna todas las clases. Yo me preguntaba porque no quiero que se acabe. Oh. No, no es que harto todavía porque terminamos con Historia Universal y vamos a Historia de Chile. ¿Porque creen que vamos a dejar la cuestión a medias? No, pues. Y ahí sí se viene bueno. Ay, yo los quiero ver tanto en la Historia de Chile. Uy, y sí, se va a ir bueno. Pero por mientras tenemos que ir paso a pasito, ¿no es cierto? No tenemos que apurarnos. Así que todavía tenemos tiempo, estamos a julio todavía. Entonces, si estamos bien hasta acá, vamos a pasar a las típicas preguntitas que hacemos todos los días miércoles, excepto el pasado porque tenemos vacaciones. ¿Ya? A la cuenta de 1, 2, 3. Chiquillo, todo muy difícil la pregunta, que me contestaron poquitas personas. ¿Qué les costó? Si se puedo saber. Dudé como en 3. Ya. Entonces les voy a decir la respuesta correcta, que es la letra D. ¿Ya? Y tengo que admitir que es un poco mi culpa porque me había olvidado mencionar algo. ¿Ya? Así que no se sientan mal. Me había olvidado decirles que el sinónimo de los locos años 20 es la sociedad de masas. ¿Ya? Eso. Pero ¿por qué? Me sorprende que pusieran la C porque me llama la atención porque el cine sonoro en esta época todavía no existía. Aquí el cine era mudo todavía. De hecho, Charles Chaplin, si ustedes ven, no hizo cine sonoro como hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. De democracia. Por eso me llamó particularmente la ¿Y atención. la de por qué no es?
Debate. ¿Cómo? La E, ¿por qué no es? Porque más que una sociedad de consumo, mira, si nosotros pensamos como de consumo, decimos como chuta, la gente compra cosas, ¿ya? Se comunismo. Pero en realidad, más que la gente aquí consumir cosas, como de comprar cosas, es como que se entretenían en masas, ya como la gente iba, una masa de gente, un grupo de gente iba, por ejemplo, a ver a Chaplin, a ver conciertos de jazz, a, qué sé yo, em, a los cafés con piernas, los ejemplos que vimos, iban en masa a entretenimientos, ¿ya? Más que comprar cosas. Por eso la E no es, ¿ya? Y como le digo, ¿Y por qué iban en masa? porque no es que una persona vaya al cine, po. Son varias personas que van al cine. Como en el concierto de, por ejemplo, a ver, No, sí, pero ¿por qué ocurrió ese como fenómeno social? por la novedad, ya, porque piensen que el cine era como casi para ricachones. Ahora no, ahora el cine era más accesible, igual que los conciertos, igual que todos esos fenómenos de entretención eran más accesibles que antes. ¿Se acuerdan que cuando vimos la Belle Époque vimos que el teatro y la ópera eran para la élite? ¿Se acuerdan que vimos eso, que lo conversamos? ¿O no se acuerdan? Uy, veo que no se acuerdan. Bueno, acuérdense que para la Belle Époque, ya acordémonos que esto fue un poquito después del surgimiento de la idea del progreso indefinido, generalmente la entretención era para la élite, ¿ya? Pocas Profe, veces, dígame. es que, ay, no sé, ya, pero que yo, como dije, tuve que hacer un trabajo el primer semestre de esto, Ujú. entonces investigué y claro, se supone que la, los locos años 20 aparte de todas esas razones que daba, todas esas cosas como de entretenimiento surgieron como una conducta psicológica evasiva o como para intentar olvidar lo que habían vivido durante la guerra. Puede ser, puede ser eso, porque, o sea, mira, yo lo asocio más a que Estados Unidos quedó como potencia mundial. Entonces quería como reflejar eso de que ahora eran los ganadores. Pero también, como bien dices tú, podría haberse dado por este efecto psicológico de querer como olvidar lo que pasó en la guerra. Ya tendríamos que hacer como una investigación más profunda de eso. Pero puede ser las dos perfectamente también, ¿ya? Pero personalmente lo asocio más a eso. No sé si te quedó bien ahí. No, claro, o sea, se suponía que aparte de eso que usted decía, de todo eso, Ujú. aparte de eso estaba como una razón más, digamos. Claro, como que más que verlo como hecho aislado, se pueden relacionar. Sí. Ya, súper. ¿Estamos bien con esta pregunta entonces? Para pasar a la segunda. Chiquitines, chiquitines. ¿Sí? Ya, súper. Entonces pasamos a la segunda preguntita con los mismos 2 minutos de desarrollo. ¿Qué quiere decir sesión? Sesión como... A ver, ¿dónde dice? En la D. Ah, como ceder, como dar. Como que da la posicionalidad a Alemania. Sesión es sinónimo de dar. Uy. ¿Está lloviendo, chiquillo?
Bueno, aquí lleva lloviendo como una semana. Verdad. Aquí en Santiago está lloviendo. Santiaguino sorprendido. ¡Oh! ¡Está lloviendo! Dios está haciendo pipí. Yo cuando era chiquitita decía eso. Ay, yo me pregunto cuando sea profe cómo va a ser para no reírme de esto. Pop se inunda Santiago, se inunda. Claro, salen en la tele. Está lloviendo en Santiago. Vamos a tener que andar en lancha. Es chistoso para una de regiones como I. ¿Qué me importa? Y sale en Telenacional más encima que se cae. Sí, como si fuera un acontecimiento El como acontecimiento del año. tan como crucial. Lo que pasó en Viña es que se cayó un cartel y todos estaban así súper alarmados. Con la marejada. Sí. No fue con el viento, creo, por la lluvia, algo así. Pero me dio Ay, mucha no, risa. el video. no sé. Pero qué rico y yo. Es que las 3 gotitas que cayeron estuvieron cuáticas. Estaban bélicas. Dios tenía mucho pipi, hace días que no iba al baño. Pero Daniela. Es más importante el pez de Arica que la lluvia de Santiago, claro. ¿Cómo se llama este? ¡Ay! El Kraken. Kraken de Arica. Pez remo. Sí, esa especie de pez remo es un pez de agua profunda. Y yo le decía por el Kraken, por el calamar gigante. Como que siento que fue como así el descubrimiento, como si fuera el Kraken. No, pero está bien, medio pez en todo caso. Gigante la cuestión. Así de grandes son mis ganas de hacerle clases todos los miércoles. ¡Ah! Se supone, el otro día vi un TikTok, justamente lo que dice la Rena, para la cultura japonesa antigua, es que me encantan las cosas japonesas, en la Ya. cultura japonesa antigua, cada vez que los pescadores podían pescar esos peces que son de agua profunda, es porque las placas tectónicas se están abriendo y se van a empezar a mover. O sea, en otras palabras, va a haber un terremoto. Como dice Rayen, vamos a morir por un perreo. Vamos a hacerlo frito. Una huella común de perremo. Ay, a mí me dio penita el tremendo pescado. ¿A qué le hicieron eso? ¿Sí o no? Júntenlos. Se vienen cositas. Ay, que son chistosos, chiquillos. Pero próximo ceviche en Arica. Después los peruanos discutiendo de quién es el pez. Pero bueno. Ya volviendo a la pregunta. Que son divertidos. Los felicito y las felicito porque todos tuvieron la respuesta correcta. Nadie se equivocó. En efecto, si nosotros viéramos bueno, cuando vimos también la transformación del mapa europeo posterior a la Primera Guerra Mundial, vimos que los imperios centrales se disolvieron. O sea que Austria-Hungría se separó, ¿no es cierto? Tuvimos un nuevo estado, se armó Yugoslavia, así que... riéndose en medio escándalo que está haciendo. El pie diciendo como chuta, nomás me pillaron mal parado y por eso me casaron. Nada de eso de que se vienen cosas raras. Pero el pescado, el bro solo fue a comprar el pan. Como bro, solo acompañar a Serenita a salir al aire, no te escandalices tampoco. Como dato curioso, el pez remo es de la misma especie de los que, a propósito que dijiste la sirenita, que el pez remo era la especie que se supone que emulaban los peces que ayudaban a la reina Úrsula, a la bruja Úrsula, bueno, no me acuerdo qué era, pero la señora Úrsula, que tenía como 2 pececitos que la ayudaban, se supone que eran peces remo de profundidad. Oye, pero qué buenos datos se está tirando la Dani hoy. Demasiado buenos datos. Como que nos agarró a paliza a todos. Como que está hablando muchas cosas muy basadas. Genia, muy genia. La embarró. Se nota mucho que estoy estudiando esta semana.
Especialmente el pez. La verdad es que me encantaba, me llamó mucho la atención. Sí. No es lo mismo, pero se parecen. Ah, ya. ¿Está lista para ser cierto? Lo que le falta a la Ay, Dani no es me digan eso, que voy a llorar. Lo que le falta a la Dani es confianza en sí misma. Nada más. Porque la inteligencia la tiene. Así que de lo demás está ready. Yo siempre digo, La Dani después me explicándote encantan por esas qué. cuestiones como las explicaciones de las películas de Disney o la historia real de las películas de Disney. Ya, pero Claro. lo que... Ay, se me olvidó lo que iba a decir. Mira, mientras te acuerdas, propongo que por mientras contestemos la tercera preguntita. ¿Ya? A cuenta de 1, 2, 3. Para que vayan a tomar oncecita. El Benji inventó una nueva alternativa. Eso iba a decir. No estamos nada en matemáticas para que le anden hablando de X. No, Benji, una X. Las X me dan ansiedad. Sí soy. Teoría de por qué. Es que me gusta asociarlo con hechos históricos. Por Oh, ejemplo, ¿sabías que la Tarzán está ubicado en la Revolución Industrial? El proceso indefinido. mira. Después la Dani como, la teoría de por qué Blancanieves en realidad era la Anastasia que curó Rasputín. Una parte súper loca. Sí soy. Ve, para qué me hablan si saben cómo me pongo con mis datos? Conteste la pregunta, que quedan 2 segundos. No me cambien el tema. A mí me gustan caleta. En general, como los datos que tiran aquí en clase, como que son muy bacanes porque son como que me plantean hasta mi vida, así como mi existencia, me dice chuta. Son súper bacanes, así que en estas clases no se dejan ni decir chistes, que vengan a temas, por supuesto, ni datos random, ni preguntas, ni comentarios. Así que, bueno, ahí que algunos más contestaron, no todos, pero contestaron. La respuesta correcta era la C, o sea, la C, la E. ¿Y por qué? Porque resulta que nos dice, diversos procesos económicos ocurridos durante la década de 1920 se encuentran en la raíz de la crisis de 1929. Se puede encontrar. Les pregunto, la, la Unión Soviética, ¿en qué afectó la crisis de 1929? O sea, como que la Unión Soviética como que fue uno de los países que no, de hecho creo que tú lo dijiste recién, que no fue afectado por la crisis. Claro, pero aquí no habla como de cosas que hicieron, o sea, como las cosas que pasaron para que la crisis de 1929 ocurriera. Eso nos dice, diversos procesos económicos ocurridos durante la década de 1920 se encuentran en la raíz de la crisis de 1929. ¿Ya? Y si la Unión Soviética se hubiera formado o no, la crisis hubiese ocurrido igual. Decía comunismo, yo leí consumismo. Como para ir a dar la prueba de lenguaje. Comprensión lectora se llamaba. Ven, que tienen que leer las preguntas bien.
No, sí pasa, ya. No me quejo, no digo nada porque puede pasar, porque podría ser yo perfectamente, así que... Pero lea las preguntas bien, cuando hagan ensayo y todo eso. Pero se ríen. Es que es chistoso porque a cualquiera nos puede pasar. Es algo tan simple y tan común que es como que no sé. Hasta ahora, ¿cómo estamos, chiquitines, chiquitinas? Para la próxima semana irnos directamente a Segunda Guerra Mundial. Turururururun. Oye, que te calladito hoy día, ¿qué les pasó? ¿Se lo comieron lengua los ratones? Ahí ando muy parlanchina. Eso sí, pero son entretenidos tus datos random. A mí me gustan. Pero ¿por qué? Si sabes leer, solo que te traspapelaste. Y eso pasa. ¿Estamos claros hasta acá, chicos, chicas? ¿Entendimos o no entendimos lo de hoy? ¿Sí? ¿Los demás, las demás? Ya, súper. Si es así, bueno, primero recordarle humildemente que hay donaciones voluntarias por si alguien quiere recuperar esta futura profe de historia. Eso, es voluntario, así que recuérdenlo. Voy a dejar de grabar aquí.